Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, su verdad y su fidelidad. Amén. Dios tiene planes para esta iglesia, ciertamente. Se están viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, pues nos va a agarrar de sorpresa. Es una gran bendición estar en este lugar. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Casa de Restauración y Liberación. Su servidor, Manuel González Rodríguez, pastor de esta iglesia. Y para mí es una gran bendición y una gran oportunidad estar en este lugar, ¿verdad? Siempre yo me he conducido de una cierta manera, donde Dios permite que esté, ahí debo de estar, ¿verdad? Yo soy de las personas que si no se me invita, yo no asisto a los lugares. Pero ahora no se me invitó, pero ahora tenía yo que obedecer a Dios. Dios me envió, ¿verdad? Dios me envió y dice la palabra de Dios, será menester obedecer a los hombres antes que a Dios, de ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces es de suma importancia atender el llamado de Dios y para mí es una bendición, como les voy a mencionar, estar en este lugar donde el pueblo de Dios se reúne, donde alaba y glorifica su nombre. Y ciertamente no es fácil seguir a Cristo, no es fácil reunirse. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece, aun cuando son cosas pasajeras, cosas que el ojo, el cuerpo y el ser de la persona se deleita, pero ahí no está Dios. Todo aquello que el mundo ofrece está llevando a la gente, al pueblo de Dios, a la condenación, a obtener maldiciones y aún todavía algo más tremendo y más difícil, el sufrimiento eterno. ¿Cuántos de nosotros queremos estar con el Maestro? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos en este lugar. Y nos decimos ser cristianos porque seguimos a Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y queremos estar con Él en el reino de los cielos. Amén. No sé, hermano Juan, cuánto tiempo pudiese yo disponer para dar una pequeña enseñanza, ¿verdad? Aquello que Dios, pues, de alguna manera me mandó a hacer. Y si usted está dispuesto, bueno, gloria al Señor, me puedo tomar unos minutos, ¿verdad? Unos minutos para la gloria y honra de mi Señor amado Jesucristo. No es bueno, ciertamente, pues, cerrar nuestro corazón. El tiempo le pertenece a Dios. Y qué bueno que Dios, cuando Él venga, pudiese encontrarnos en sus ángeles, ¿verdad? Alabando y glorificando su nombre. Ciertamente Dios va a venir, como se acaba de mencionar, como ladrón en la noche. No sabemos la hora ni cuándo, y solamente lo sabe nuestro Padre Celestial en su sola potestad, Jehová de los ejércitos. Pero sí es bien importante que nosotros estemos preparados. Ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos, donde el amor de muchos se va a enfriar, van a apostatar de la fe y van a ir tras doctrinas de demonios. Se van a levantar en aquellos tiempos falsos maestros, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos, impetuosos, fatuos, sin piedad alguna, que van a trasquilar, van a acabar con las ovejas. Entonces Dios quiere que nosotros estemos preparados para todo ello. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Usted y yo vamos a perecer siempre y cuando ignoremos lo que da a conocer la palabra de Dios. Porque en el libro de Timoteo dice que la única regla de fe y conducta, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si alguno de nosotros se pierde, no se va a perder porque ignoremos las Escrituras, sino se va a perder porque ese es su deseo o su voluntad. Pero si nosotros conocemos las Escrituras, es importante que estemos firmes, que no seamos como aquellas olas del mar que van llevadas de un lugar a otro. Dios quiere que en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, se tomen decisiones firmes. Y usted y yo hemos decidido poner la mano en el arado
y es necesario que sigamos al Maestro. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Quiero ser breve, nomás compartir lo que de alguna manera Dios ha puesto en el corazón de este siervo. Y Dios no se equivoca. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios conoce la situación por la cual están pasando las diferentes iglesias. Cuando Él venga, Él no viene por iglesias, Él no viene por denominaciones, Él viene por un pueblo santo. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad, hermanos? Voy a invitar que me apoyen, que nos pongamos sobre nuestros pies. Invito a que abramos la bendita palabra del Señor en el segundo libro de los Corintios, en su capítulo 6. Segundo libro de los Corintios, gloria al Señor, en su capítulo 6. A través de la palabra del Señor nosotros podemos obtener grandes y maravillosas enseñanzas. Y las enseñanzas que Dios tiene a través de su palabra son perfectas. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo se va a cumplir conforme a lo que está escrito. Dios tiene todo bajo control y tiene a todos bajo su control. Solamente lo que Dios quiere es que nosotros podamos atender su palabra. Amén, hermanos. En el segundo libro de los Corintios, en su capítulo 6, gloria al Señor, versículo 14 en adelante, dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Escúchelo usted, yo le doy lectura. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hasta ahí, amados hermanos, vamos a orar brevemente y le damos gracias a Dios y que Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Y lo que Dios hable a usted en este momento, no soy yo, sino es Dios. Amén, hermano. Tómelo porque es Dios. Lo único que nosotros hacemos como ministros es tratar de digerir la palabra para que usted la pueda obtener o asimilarla con más facilidad. Amén. Vamos a orar. Glorioso Padre, poderoso Señor Jehová de los ejércitos, grande, maravilloso y poderoso es su nombre. Gracias, Padre, por el espacio que usted nos concede en este lugar, a través de la vida de su siervo Juan, pastor de esta iglesia, por la vida, Señor, de su siervo Ismael, Señor, apoyo al ministerio. Gracias, eterno Dios, por la iglesia que hoy se reúne en este lugar, en este recinto, en este aposento. Yo le ruego, Padre de misericordia, príncipe de paz, que usted se glorifique, Señor, en este momento, en mi vida y en la vida de su iglesia. Toque mis labios con el carbón de su altar y entonces seré limpio de toda culpa. A usted, Señor, sea la alabanza, la gloria, el honor y el poder. Nosotros, Señor, somos finitos, tenemos muchas limitantes, pero gracias a usted, Señor, y a la intervención de su Santo y bendito Espíritu, que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, hasta este día podemos decir obedecer, porque hasta este día usted nos ha ayudado. Pero no queremos perdernos. Permita, Padre, que podamos atesorar su palabra y la podamos poner por obra, porque usted es fiel y verdadero a ella, poderoso Señor. Sea usted veraz y todo hombre mentiroso, Padre, y queremos escuchar, Señor, a través de esta palabra, su divina y hermosa voluntad para con nosotros. Solamente le pido, fortalézcanos para que la podamos llevar a cabo, y asimismo su nombre, y solo su nombre sea glorificado. Gracias le damos en el poderosísimo nombre de su Hijo amado, que es Cristo Dios. Amén. Aleluya. Tome su lugar, amado hermano, un momentito. Ciertamente la palabra de Dios es muy clara y por lo cual no tenemos que meternos a profundidades, porque la palabra de Dios nos da a conocer que lo que está escrito para nuestro entendimiento, y lo oculto le pertenece a Dios. Amén. Entonces, si nosotros hiciéramos lo que está escrito nada más, ya seríamos más que vencedores. ¿Sí? Porque lo oculto le pertenece a Dios. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando más nos metemos con Dios, Dios empieza a revelar su palabra a aquellos que le buscamos a través de la oración, a través del ayuno
y sobre todas las cosas también a través de la santidad. Porque Dios se complace en que en nuestras vidas haya santidad, y el que obra y se mueve en la santidad que Dios marca, Dios le ministra su palabra, le da a conocer las cosas ocultas. Ciertamente dice la palabra de Dios aquí en el segundo libro de los Corintios, capítulo 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Dios quiere que usted y yo estemos preparados para cuando Él venga. Entonces, si usted y yo estamos preparados cuando Él venga, eso quiere decir que es necesario que evitemos contaminarnos. Amén. Porque la contaminación ciertamente nos va a dañar y nos va a perjudicar, y entonces cuando Él venga no vamos a poder partir con Él. Porque Dios es fuerte y celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios es Dios fuerte y celoso. Dios no quiere compartirnos. Entonces, ciertamente Dios no quiere que nos contaminemos, porque la contaminación va a ser un grande obstáculo para que nosotros no podamos partir con el Maestro. Usted y yo estamos en este lugar con la finalidad, el anhelo y el deseo de que un día no muy lejano podamos estar con Él en el reino de los cielos, y por qué no, estar en las bodas del Cordero, y así mismo poder ver al Maestro cara a cara cuando Él ya va a ser nuestra luz. Él va a ser la luz que ha de resplandecer nuestra vida. En el libro de Apocalipsis nos da a conocer que en aquellos tiempos ya no habrá más noches, sino solamente luz. Todo el tiempo estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, uniéndonos a la multitud de ángeles, a esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes que alaban y glorifican el nombre de Dios todo el tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, Dios quiere que definamos a partir de este momento, si no lo hemos hecho, nuestro conducir aquí en la tierra. Ciertamente, como se acaba de escuchar, estamos viviendo tiempos peligrosos, y Dios viene por un pueblo santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es importante que nosotros no nos contaminemos, y ciertamente es necesario que meditemos en la palabra del Señor de una manera especial, conforme lo que Él dice. Voy a invitar que alguien le dé lectura a Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Quién dice yo con voz fuerte, con voz de auditorio? Isaías 8:20, ¿qué dice la bendita palabra del Señor? A la ley y al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gloria a Dios. Dios quiere que vayamos a la ley y al testimonio. Y el que no hable conforme a lo que está escrito, ¿qué es lo que está escrito? La bendita palabra del Señor. Es porque no, dice la vez, porque no le ha amanecido. Eso quiere decir que la luz de Jesucristo no le ha resplandecido. Nosotros, como siervos de Dios, llamados a servirle al Maestro, tenemos un grande compromiso. Los siervos de Dios, los pastores, los evangelistas, aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, tenemos un grande compromiso de hablar verdad. Porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando este siervo de Dios, Lázaro murió desde un punto de vista terrenal, podemos nosotros entender que murió, pero el Maestro dice: no murió, duerme, él duerme, ¿verdad? Bueno, ciertamente cuando él fue depositado en el sepulcro, se tenía en tiempos antiguos la costumbre de ponerlo como en una cueva, vamos a verlo así, con una grande piedra. Tapaban ese sepulcro. Entonces no era fácil de mover esa piedra. Entonces el Maestro, acercándose a aquel lugar donde fue depositado Lázaro, él se encontró con un obstáculo grande, una piedra que tapaba el sepulcro. Entonces él tenía el poder y tiene el poder para declarar la palabra, y esa piedra fuera quitada, fuera movida. Mas él no lo hizo así. Él siguió conforme a lo que está escrito. Él se dejó llevar conforme a lo que está escrito. Y él, dirigiéndose a sus discípulos, que también son sus apóstoles, sus seguidores, les dijo: quitad la piedra. Quitad la piedra. Yo voy a esto. ¿El Maestro no tendría poder para quitarla?
Por la palabra, Él creó los cielos y la tierra, por la palabra ordenó la tierra. Él vino a ordenar lo que estaba desordenado. Entonces, en este tiempo hay vidas desordenadas y Él viene a nuestra vida para ordenarla, para poder estar con Él. Pero bueno, yo voy a lo que dice la palabra en los evangelios sinópticos. Cuando el maestro está, entonces Él da la orden para que se quite la piedra. Y entonces quitan la piedra, quitan la piedra. Los ministros, los pastores, tenemos la responsabilidad de quitar los obstáculos para que el pueblo camine por la senda de justicia. Entonces Lázaro no podía salir puesto que estaba muerto, puesto que había un obstáculo grande, la piedra, puesto que también estaba enrollado en un sudario. Entonces quitan la piedra y después grita el maestro a gran voz, dice: Lázaro, sal. Entonces Lázaro sale, ¿y cómo sale? Envuelto en un sudario, ¿verdad? Y entonces le dice el maestro a sus discípulos: desatarle y dejarle ir. Entonces nosotros cumplimos una grande encomienda por parte de Dios. Es nuestra responsabilidad desatarles a ustedes como iglesia de tantas maldiciones, de tantas ataduras, de tanta doctrina de demonios que se está moviendo hasta este momento, de todo aquello que el mundo ofrece. Hace un momento, hermano Juan, pastor de esta iglesia, compartía de que cierto siervo de Dios acudió a una iglesia y veía que había un sinfín de foquitos, ¿verdad?, para festejar la Navidad, ¿verdad? Pero ahí no se termina todo. La idolatría está metida de una manera tremenda en las iglesias y se ha infiltrado con mucha facilidad, con mucha sutileza, y engaña aún a los escogidos y se cree que todo es de parte de Dios. Pero dice el Señor: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, hermano. Voy a invitar que vayamos al libro de Deuteronomio. Dios me ha enviado a este lugar para compartirle la palabra que Él me dio a conocer. Porque estamos viviendo, ciertamente, le vuelvo a mencionar, esos tiempos difíciles como se acaban de dar a conocer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios marca a través de su palabra, porque es que a través de ello nosotros aseguramos nuestra salvación. Nuestras lámparas sean llenas de ese aceite celestial, de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 18, gloria al Señor, versículo 9, 18 versículo 9 al 14, dice la bendita palabra del maestro. Dice: cuando, ya tenemos nuestra cita bíblica, hermanos. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando entres a la presencia de Dios y declares 18:9, perdón, hermano. 18:9. ¿Estamos bien, hermanos, con la cita? Sí, la mencioné. Gloria a Dios. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando nosotros nos apartamos del mundo y nos adentramos a la presencia de Dios, dice el Señor que todo lo que pisare la planta de nuestros pies, eso sería nuestro, ¿verdad? Entonces ya Dios nos metió a su presencia. Le pertenecemos a Dios desde el momento que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y de ahí Dios tiene para nosotros la promesa de la llenura de esa presencia gloriosa que es su Espíritu Santo. Ya le pertenecemos a Dios. Entonces Dios nos concedió entrar y poseer la tierra que fluye leche y miel. Entonces dice: cuando nosotros entremos en su presencia y pertenezcamos a Él, nosotros no tenemos que hacer aquello de donde el Señor nos sacó, del mundo. Cuando el pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud en Egipto, Dios lo rescató y lo sacó de la esclavitud con mano extendida y poderosa, y lo llevó al desierto para que le alabara, para que le glorificara. Y ahí conoció a Dios, se dio cuenta quién era Dios, vivió las maravillas de Dios. Pero ellos anhelaban la carne de Egipto, anhelaban las tumbas de Egipto, anhelaban muchas cosas de Egipto. Eso quiere decir
que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, pero el pueblo de Dios no sacó al Egipto de su corazón. Eso quiere decir, amado hermano, que si Dios ya nos sacó del mundo, es importante que saquemos el mundo de nuestro corazón. Un sinfín de costumbres que son traídas del oriente. Un sinfín de obra idólatra que el mundo nos ha dejado. Ya sea, hermanos, desde a través de nuestros antecesores, de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, hasta nosotros que pudiésemos ser la cuarta generación. Yo no quiero decir que nuestros padres no hayan tenido buenas costumbres, buenos principios. Yo no quiero decir eso, pero hay cosas que de alguna manera ya cuando somos conocedores de la palabra del Señor, sabedores de ella, es importante que saquemos muchas cosas que no son buenas. Vamos a mencionar algunas más adelante. Dice, versículo 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué es pasar a nuestro hijo o nuestra hija por el fuego? Ciertamente ya Dios nos rescató del mundo. Pasar a nuestros hijos por fuego es cuando nosotros vamos a X lugares o Dios nos sacó de ciertos lugares y hubo esa confirmación, ese bautizo de los pequeños. Los ofrecemos a cierta imagen. Si tú concedes que el alumbramiento mío sea exitoso, yo prometo a la Virgen de Judas Tadeo, San Juan de los Lagos, eso es pasar a nuestros hijos por fuego, ofrecérselo a los demonios. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Dice, antes se lo ofrecían a Moloch, dice la palabra de Dios, pasaban a sus hijos por fuego ofreciéndolos al dios Moloch. Ahora dice, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni hechicero. En este tiempo aún los cristianos están muy apegados a los horóscopos. Muchos cristianos todavía están pegados a los horóscopos. Luego todavía muchos cristianos, cuando ya no debe ser así, acuden a lugares donde les lean le leen la mano, la palma de la mano. Les echan las cartas, los palillos y un sinfín de cosas. Entonces, eso tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Si de algún momento en alguno de nosotros se está dando ese tipo de situaciones. Entonces, dice también la palabra en el versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En este tiempo, hermano, se tiene una costumbre bien tremenda. Y no se diga aquí en México, y ya hacen fiestas grandes, donde que se murió el abuelito, se murió la abuelita, se murió el papá, se murió la mamá, se murió el hermano, y se reúnen en los diferentes lugares donde tienen por nombre panteón. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan los familiares y entonces que si al papá le gustaba el molito, le hacen molito. Que si a la mamá le gustaba el chocolatito, le hacen chocolatito. Y les llevan hasta mariachis y un sinfín de cosas. No se está idolatrando. No se está consultando a los muertos, no es cierto que dicen, y se ponen a platicar con ellos. El muerto nuestro está, ya no sabe nada, ya se terminó toda obra de manos. Dice la palabra, escrito está, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y hemos aprendido en la parábola, ciertamente, de los dos malhechores y mi Señor Jesucristo. Cuando uno de los malhechores murió, antes de que fuese crucificado, él le dijo al maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino en verdad te digo, hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, si hay un paraíso, amén, hermanos, pero también hay un lugar de sufrimiento y de tormento eterno. La parábola del rico y Lázaro, el mendigo. Cuando el rico murió, se fue a Hades y una llama la atormentaba. Y le decía el rico, levantando sus ojos en un ámbito espiritual, ve a Abraham, a nuestro padre Abraham, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y refresque mis labios. Él pedía la salvación. Y Abraham dijo, ¿no sabéis que entre vosotros y ustedes hay una grande cima? Ni los de allá pueden venir acá, ni los de acá pueden ir allá.
O sea, el muerto está, y donde va a ser depositado bajo la voluntad de Dios, no puede regresar. No puede regresar, porque hay una grande cima que nos separa. Ciertamente, no es fácil en muchas de las ocasiones de entender esto. La palabra de Dios no está para entenderla. La palabra de Dios está para obedecerla. Porque si queremos entender la palabra de Dios, podemos entender esto que dice, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quién puede entender esto? ¿Qué lógica es esta, verdad? ¿Verdad que no es fácil? Pero si Dios me dice que la luna es de queso, yo lo creo. Esa es la finalidad. Y es la voluntad de Dios en nuestra vida. Claro que sabemos que la luna no es de queso, ¿verdad? Pero si Dios nos dice que está con nosotros, yo lo creo. Si Dios nos dice que va delante de nosotros como poderoso gigante, luchando esa buena batalla, yo lo creo. Y si Dios nos dice que nos va a sanar, nos va a sanar. Y si Dios nos dice que nos va a salvar aunque nos duela. Pero qué necesidad es de estar pasando por momentos tormentuosos. Si conocemos la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. Versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ciertamente viene dolor y aflicción. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, Dios nos hace muchas prohibiciones. La palabra de Dios, así como está llena de bendiciones y de promesas, también está llena de muchas prohibiciones. ¿Por qué Dios nos prohíbe hacer ciertas cosas? Porque Dios se preocupa de nosotros y Él no quiere que vayamos a aquel lugar de sufrimiento y de tormento eterno. Amén, hermano. De sufrimiento y de tormento eterno. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo seamos más que vencedores. Amén, hermano. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, ahí mismo, gloria al Señor. A Él sea la alabanza, la gloria, el honor y el poder. ¿Por qué Dios tiene bendición para nosotros? Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Dios no es indiferente a su necesidad, pero muchas necesidades han venido a nuestra vida, muchas situaciones adversas han venido a nuestra persona. ¿Por qué? Porque nosotros las hemos procreado, porque no nos dejamos llevar bajo la directiva divina. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, el temor que me atemorizaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En muchas de las ocasiones, lo que nosotros hacemos y lo hacemos de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios, empieza a redarguirnos el Espíritu Santo de Dios, y aquello que estamos pensando que puede venir por nuestro desorden, va a venir. Entonces, si nosotros sabemos que estamos compaginando, que estamos simpatizando con el mundo, ¿sabe cómo le llama Dios a todo esto? El perro vuelve a su vómito. Eso es como lo llama el maestro. Es una palabra muy fuerte. Entonces, si nosotros ya conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios sabe que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Dios nos ha apartado para seguir sus pisadas, y todo aquello que Dios nos ha ministrado a través de su palabra, tenemos prohibidísimo compaginar con el mundo. Pudiésemos pensar, en este tiempo, ¿qué se saca en este tiempo de muertos? ¿Qué se sacó? ¿La ofrenda? Ayúdenme un poquitito. ¿Qué más se sacó a la luz? El pan de muerto, los disfraces, los dulces. ¿Qué más? Caravanas, ¿verdad? Caravana, como un tipo carnaval. ¿Y qué significa eso? Carne a Baal. Entonces, hermano, y en muchas de las ocasiones nosotros compaginamos o nos unimos al mundo, y podemos decir, no pasa nada, no sucede nada. Pero ciertamente no es así, porque le damos oportunidad que venga el maligno. ¿Con qué finalidad se pone la ofrenda? Con la finalidad
de honrar a los muertos, de rendirle culto a los muertos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, lo ofrece a los muertos. Y hay por ahí un nombre muy tremendo, la Santa Muerte. ¿Cierto o no? No tiene nada de santa, pero así le llaman, la Niña Blanca también. Entonces, le están rindiendo culto a la muerte. Están exaltando a la muerte. Y eso se llama sacrificio, o se está sacrificando a los ídolos. Y lo que se sacrifica a los ídolos, más bien se sacrifica a los demonios. A los demonios. Entonces, si nosotros queremos estar con el Maestro, tenemos esa prohibición de que no tenemos que seguir la idolatría. Entonces, si nosotros ponemos la ofrenda, ponemos el molito, ponemos tantas cosas, bueno, ciertamente lo estamos ofreciendo a los ídolos, estamos sacrificando a los ídolos, pero más bien a los demonios. Luego después de ahí consumimos nosotros todo aquello. No debe de ser así. ¿Qué comunión tiene Jesucristo con Belial? ¿O la luz con las tinieblas? Pero con mucha facilidad se meten ese tipo de costumbres a los hogares, a las iglesias. El pan de muerto. ¿Qué figura le hacen al pan de muerto? Arriba. Representa los huesos, ¿verdad? Los huesos de los muertos. Y podemos decir, como dice la palabra de Dios, ciertamente, que no contamina lo que entra, porque lo que entra se va a la letrina, ¿verdad? Sino lo que contamina lo que sale del corazón, y del buen corazón salen buenas cosas, y del corazón malo salen malas cosas. Sí, exactamente, pero también Dios es claro que dice que no participéis de lo sacrificado a los ídolos. Amén, hermanos. Entonces no tenemos por qué participar, y podemos decir no pasa nada, no sucede nada, ni mucho menos. Sucede mucho y pasa mucho. Vas a perder tu salvación. Y ese es algo, hermano, que de alguna manera no es nada fácil. Gloria al Señor. Voy a invitar que vayamos a Isaías, hermano. Que alguien le dé lectura al libro de Isaías en su capítulo 2, versículos 6 al 10. Amén, hermano. ¿De dónde vienen muchas costumbres? Ahí lo dice la palabra de Dios. Isaías 2, 6, 10. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Gloria a Dios. ¿Por qué nos vamos a preocupar, amados hermanos, de los tiempos de la tribulación? Va a venir. Escrito está que va a venir el Maestro, va a venir con gran furor, las copas de ira se van a desatar y todo eso. Pero aprendamos lo que dijo el apóstol Pablo, que es muchísimo mejor estar con Él allá en el reino de los cielos. Pero ¿cómo podemos estar con Él? Dice la palabra que si el Espíritu de Dios no nos redarguye, paz tenemos para con Dios. Si estamos haciendo su voluntad y no nos estamos contaminando con las costumbres traídas del oriente, cuando Él venga, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No debe de haber o existir en nuestra vida temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es el paso que tenemos que dar para poder estar con el Maestro. Pero que ese paso sea en fe, en confianza y en seguridad, porque hemos hecho la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que dar ese paso. Y qué hermoso es darlo en Cristo Jesús, porque cuando Él venga, dice la palabra de Dios, no va a llegar a la tierra. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Así como lo vimos ir, así lo veremos venir. Y los que murieron en Cristo serán levantados.
serán arrebatados. Y los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así mismo también seremos levantados, porque carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, y Dios a través de su palabra no nos está infundiendo temor o nos está amedrentando, sino nos está haciendo concientizar la situación venidera para que estemos preparados. Ya sea que venga mañana, ya sea que venga pasado, ya sea que venga de aquí un mes, 2 meses, estemos nada más preparados, porque el Señor vendrá en el tiempo y forma que así lo marca en su sola potestad. Entonces, el pueblo de Dios está lleno de costumbres traídas del oriente. La Navidad. ¿De dónde viene la Navidad? La Navidad viene desde muy tiempos remotos, desde el tiempo de Nimrod. Desde el tiempo de Nimrod. Y no nació Jesucristo el 24 o 25 como mucha gente lo cree. Ahí nació Tamuz, el hijo de Nimrod, con su madre esposa Semiramis. Entonces, en el tiempo cuando Nimrod perseguía también a la iglesia, ¿saben qué pasaba? Conforme a la historia de la iglesia, mataba a los cristianos, al pueblo de Dios, le cortaba sus genitales y los colgaba en los árboles. Eran triunfos de Nimrod. Eran triunfos de Nimrod. En el tiempo de la Santa Inquisición, la persecución de la iglesia, mataban al pueblo de Dios y los colgaban en los árboles. Entonces, esto llegó a transformarse a través del tiempo en que se festejara también la Navidad. Se pone el árbol de la Navidad y dice la palabra: no le levantarás árbol a la diosa ajena, a la diosa Acera, junto al altar de Jehová. ¿Sí? Y entonces esas esferas que se ponen representan triunfos de Satanás en el tiempo de la Santa Inquisición y en el tiempo que Nimrod también estaba persiguiendo a la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces todo ese tipo de costumbres las meten a las iglesias. Están levantándole árbol a la diosa Acera. La estrella que ponen hasta la punta del árbol no es la estrella de David, es la estrella del dios Renfán. A la ley y al testimonio. Hay mucho que hay que hablar, hermano. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, es bueno, amados hermanos, de decir que no es bueno, pero más bueno es decir, ¿por qué no? Entonces, así también los focos que se ponen gloria al Señor, los focos que se ponen también en el árbol de Navidad, gloria al Señor, gloria a Dios. Permítame, hermano, estoy buscando la cita, ya la encontré. Los focos que también se ponen en el árbol de Navidad también están representando el personaje de Nimrod. Están representando el personaje de Nimrod. Entonces, es una serie de costumbres que se han infiltrado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, gloria al Señor. Hechos 7:40, gloria al Señor. Dice: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó. Escucha, hermano, dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, a las estrellas, a los astros, al sol, a la luna. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice, al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc. Aquí dice: y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Ellos recibieron castigo. Llevaron un cautiverio hasta Babilonia
por seguir la idolatría. Y Dios los entregó a su pueblo a la idolatría. Dice, por cuanto no me llevaron a mí sacrificios, dice, yo los voy a entregar, y los entregué a que le rendiesen culto a las estrellas, al sol, a la luna, a los astros. ¿Por qué? Porque despreciaron el conocimiento y la sabiduría de Dios. Entonces la estrellita que ponen hasta la punta del arbolito, ¿es la estrella de David? No. Es la estrella del Dios Renfán. Y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Están contaminando los atrios del Dios Todopoderoso. Y es importante que nosotros conozcamos que eso lleva a Dios a que se enoje. Y entonces derrama su ira sobre algunos lugares, sobre algunas iglesias, y aún decimos, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la obligación de decirles como siervos de Dios, como llamados a la obra del Señor, quiten todo eso. Porque así como los discípulos quitaron la piedra, así como los discípulos le quitaron aquel vendaje o aquel sudario a este siervo de Dios Lázaro, fue como él pudo caminar. Entonces la iglesia va a caminar si nosotros quitamos todos aquellos obstáculos que impiden que ustedes alcancen la salvación y la vida eterna. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Será bueno? ¿Será malo? Vámonos a la ley y al testimonio. Proverbios. Voy a invitar que vayamos al libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, en su capítulo 14, versículo 12 al 14, dice la bendita palabra de la siguiente manera. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino. O sea, nosotros pensamos que en muchas de las ocasiones lo que estamos haciendo, porque se nos invita, porque se nos lleva a hacer ciertas cosas, porque bueno, nuestros padres lo están haciendo, nuestros antecesores, nuestros abuelitos, bisabuelitos, nos lo dejaron a nuestros abuelitos, los abuelitos a nuestros padres nos los han enseñado a nosotros. Y decimos, es bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque la carne se deleita, porque la carne se goza, porque se disfruta. ¿No así fue también el fruto prohibido? Dice la palabra de Dios que le prohibió a Adán y a Eva Dios que de todo árbol podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podía comer, porque el día que comiese, ese día iba a morir. Y entonces la serpiente astuta le dice, no, es lo que dice Dios, pero no es cierto. El día que tú lo comas vas a conocer, tus ojos se te van a abrir y todo eso. Entonces el maligno va a venir a engañarnos. Y así mismo el maligno nos va a presentar las cosas exquisitas a nuestra vista y a nuestro paladar. Qué sabroso está el pan de muerto, qué sabrosa está la rosca de Reyes, qué sabrosa está la cena de Navidad, qué sabrosa está la cena de fin de año. Todos los días cenamos, pero no nos juntemos para festejar ese día la cena de fin de año. Usted puede cenar y puede cenar hasta mejor, pero no seguir las costumbres del mundo. Entonces la rosca de Reyes, y entonces pues ya salió la habita, ya salió la corcholata, ya salió el niño, y entonces viene el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, y se hacen los tamales, se trae la cerveza, se trae esto, ¿Usted cree que eso está respaldado bajo contexto bíblico? No. Entonces, es lo que dice el Señor a través de su palabra: el perro vuelve a su vómito, y el cerdito lavado, bañado, vuelve a su suciedad. Entonces, si ya Dios nos sacó del mundo, ¿por qué vamos a ser partícipes de las cosas del mundo? Yo le puedo decir esto, hermano: ¿usted quiere ser salvo? Amén. Tenemos que aprender a dejar todo ese tipo de abominaciones para Dios. A la ley del testimonio. Y el que no hable por lo que está escrito es porque no le ha amanecido. ¿Y qué dice la divina palabra? La divina palabra es la que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Yo sé, hermano, que a lo mejor, muy probablemente usted esto no lo había escuchado. Y yo no vengo por mis fuerzas o porque yo haya querido, sino porque Dios me envió. Ni el hermano sabía que iba yo a venir, ni el hermano sabía, pero
en estos tiempos peligrosos se debe de actuar de una manera firme, de una manera concreta, de una manera tenaz. Porque si los tiempos son difíciles, las decisiones deben de ser prontas y firmes. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces, en lo personal yo puedo decir, si yo me quiero salvar, tengo que oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque es bonito y qué hermoso es recitarla. Qué bonito es cantarle a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios habla y habla en el libro de Apocalipsis a través de su palabra, del rollo y del pergamino que se lo coma uno? Dice la palabra que en la lengua, en la boca es dulce, pero cuando llega al vientre es amargo. Entonces nosotros podemos alabar a Dios, exaltarlo, glorificarlo, y qué hermoso es, pero para hacer su voluntad ya no es fácil. ¿Sí, hermano? Entonces dice el Señor: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Será menester obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén, hermanos. Dice, entonces hay camino que a usted y a mí a lo mejor me parece el derecho, pero dice el Señor, el fin, su fin es de muerte, de condenación y de sufrimiento. Entonces yo puedo decir, ¿qué más da? Ahorita voy a ir en estos días venideros y me voy a reunir con la familia y voy a festejar la Navidad y vamos a hacer intercambio de regalos, vamos a irnos a las piñatas y vamos a darle gusto a la carne. ¿Verdad que no? Ya no. Ya no, eso ya no es así de parte de Dios. Y lo vamos a ver en la siguiente cita donde dice, mirar a Israel según la carne. ¿Qué es lo que hace la carne? Entonces, Dios quiere que tengamos cuidado porque Dios quiere que se pierda. Dice el Señor, Padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido, mas el hijo de perdición es el que se ha perdido. Entonces, muchos van a ser hijos de perdición porque no obedecen la palabra de Dios. Versículo 13 de Proverbios 14, 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Entonces, Dios nos está percibiendo que tenemos que pararnos en nuestro caminar, meditar en las cosas del Señor y retomemos las sendas antiguas. Que no nos dejemos llevar nada más al son de la música, sino que meditemos que nosotros ya no podemos hacer muchas cosas. Amén. Ahora, ¿cómo se actúa según la carne? Voy a invitar que vayamos al primer libro de los Corintios en su capítulo 10. Primer libro de los Corintios en su capítulo 10, gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. 10, gloria a Dios. Versículo 16. En adelante dice, la copa de bendición que bendecimos no es la copa de la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, dice, mirad a Israel según la carne. O sea, ¿cómo se conduce el pueblo de Dios? Según la carne, no de una manera espiritual, porque el espíritu busca las cosas de arriba y la carne busca las cosas terrenales. Entonces dice, vean ustedes a Israel, ¿cómo se conduce? Según los deseos carnales. Entonces dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, si nosotros participamos de lo que se sacrifica a los ídolos, somos partícipes de ese altar. Así lo dice la palabra del Señor. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Imagínense, hermano, no se está sacrificando aún ni a los ídolos, sino a los demonios. Se está sacrificando. Entonces, sí es alarmante lo que se está haciendo hasta este tiempo en muchas iglesias, sí es alarmante.
y es de condenar, y es de reprobar. Y yo puedo decir, bueno, yo lo condeno, yo lo repruebo. No, hermanos, ahí no termina todo. Viene juicio de Dios sobre el pueblo, sobre sus hijos, sobre los ministros. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. O sea, que Dios nos prohíbe que nosotros participemos de ese tipo de costumbres traídas del oriente. Entonces, no Navidad, no festejemos Navidad, no festejemos Día de Muertos, no participemos de lo que se le ofrece a los muertos, no participemos de la cena de fin de años, no participemos de la cena de Navidad, no participemos de la rosca de Reyes ni el día 2 de la Candelaria, no participemos tampoco del día de la mamá, no participemos del día del papá, no festejemos el día del niño, porque todo eso es idolatría. ¿Por qué creen que el maestro no dejó día y hora del nacimiento de él para que no hiciésemos de él idolatría? Dice la palabra de Dios, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca que le adoren porque Dios es espíritu. Amén, hermano. Entonces, Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Entonces, nada de festejar el día del pastor. A mí, qué bueno sería que me festejaran el día del pastor. Bueno, ¿cuántos regalos me van a llegar? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Idolatría. La gloria y la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Por eso las iglesias están llenas de costumbres, hermano. Festejar cumpleaños. Acuérdense de cuando este Herodes, que estaba casado con Herodias, pues era la mujer de su hermano, pero Herodias tenía una hija que se llamaba Salomé. Entonces empezó a danzar, tanto le gustó a Herodes esa danza que él hizo una promesa pública: pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomé, aconsejada por su madre Herodias, le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Herodes amaba a Juan, quería o tenía temor de Juan el Bautista. Entonces le dolió mucho en su corazón, pero él hizo una promesa pública y tenía que cumplirla. Entonces